Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Mario López Hernández. Soy fundador de Morena en los pueblos del Rincón. En esta ocasión vamos a hablar del inicio de una serie de eventos nacionales por medio de este medio, donde haremos señalamiento de los eventos destacados de la República de primera mano, tales como las falsas noticias que pregonan los opositores para desprestigiar a nuestro presidente. Iniciaremos esta plática con nuestro compañero Ignacio Contreras Fierro, fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, así también como fundador del partido Morena en los pueblos del Rincón. Adelante. Hola, buenas tardes. Soy Ignacio Contreras Fierro, miembro fundador de Morena, del movimiento y del partido, de la mano de algunos compañeros de aquí, de los pueblos del Rincón. Queremos empezar con una serie de eventos para ir destacando las mentiras que utilizan los opositores a nuestro movimiento, de los periódicos El Universal, Reforma, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga y tantos que a nuestro decir en los medios de Twitter y de YouTube se les llama chayoteros, porque nacieron y se hicieron de poder siendo periodistas gracias al dinero que les facilitaban los gobiernos anteriores para que hablaran bien de las cosas que no hacían. Realmente no hacían las cosas y pagaban para que las destacaran, tales como la barda que hizo el señor Borrachales, Calderón. Y una que quisiera destacar ahorita muy importante es que se acaba de revelar ya todo el montaje que hicieron en contra de la ministra Yasmín Esquivel. Hoy en la mañana López Dóriga, en entrevista con la persona que hace las tesis, que revisa las tesis y las autoriza en la UNAM, acaba de decir así que el plagiario de la tesis, bueno, ni siquiera plagiario, agarró algunos puntos de las tesis de la compañera, de la ministra Yasmín Esquivel, y tiene un documento firmado por el señor Báez, que se supone que es el que plagió la tesis de la ministra Esquivel. Hoy en la mañana se descubrió todo el montaje que tenían estos opositores, sucios completos, así como Germán Martínez, un sujeto malagradecido completamente, que llegó de la mano de licenciado Andrés Manuel López Obrador al Senado, y lo primero que hizo fue despegarse y empezar a tirarle duro al licenciado Andrés Manuel. En días pasados, próximos pasados, se tomó la libertad como senador en los programas del chayotero de Ciro Gómez Leiva de decir así que la ministra debería de renunciar, que por cuestiones morales y que por plagiaria y una serie de improperios, de palabras que lastiman pues a la compañera, a la señora ministra. Entonces, para su mala suerte y su mala fortuna de ese senador y de todos los que andan hablando y pregonando falsedades en contra de la señora ministra, para obstaculizarla en su camino a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, afortunadamente para la señora ministra, la licenciada maestra que le hizo el examen de la tesis, dice que ella le tomó primero el primer escrito para la tesis de la señora ministra a ella, y que después, eso fue en el 85, y después se la tomó al licenciado Báez, que él ni siquiera es plagiario, simplemente agarró unos puntos de la tesis de la ministra Yasmín. Entonces hoy se cayó todo el montaje de estos perversos, de estos que tratan de enlodar
el buen nombre, en este caso de la ministra y de nuestro presidente. Y yo quisiera que ahora que ya se sabe todo, porque ahí explicó la licenciada que hizo la tesis, que le tomó la tesis a la ministra, dice que tiene un papel hecho a mano y firmado por el licenciado Báez, donde él acepta que sí tomó partes, algunos puntos de la tesis de la ministra Esquivel. Entonces con eso se cae toda la porquería de insultos que le llovieron a la señora ministra, hasta perdió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el objetivo de estos sinvergüenzas, cínicos, corruptos y ratas del PRIAN. Todo esto hay que destacarlo de inmediato. Esto pasó hoy en la mañana. Hoy en la mañana, afortunadamente, fue López Dóriga el que le tomó la llamada a la licenciada, y ahí explicó todo bien claro, donde la ministra fue plagiada en algunos puntos, no plagiada, le tomaron algunos puntos de su tesis, así lo informa ella, pero que la primera tesis que se presentó fue la de la compañera, la de la ministra, de la ministra Yasmín Esquivel. Entonces quiero como primer punto dar entrada a esta no chisme, perversidad de estos señores. A ver cómo van a reponer, si tuvieran un poquito de vergüenza, cómo van a reponer el daño que le hicieron a la ministra, el daño moral. Y además era una de las ministras que no simpatizaba con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, simplemente aprobó más de las propuestas del licenciado Andrés Manuel. Fue la ministra que aprobó más puntos del licenciado Andrés Manuel. Ese fue el detalle, porque enlodaron su nombre estos descastados, Germán Martínez, Dóriga, Rocha, todos ellos se hasta babeaban para desprestigiar a la ministra. A ver, ¿qué se puede hacer para que paguen el daño moral que le hicieron a la ministra? Desde ahorita yo estoy sometiendo así, ¿cómo se le podría hacer para reparar el daño? Ni modo que la vayan a hacer ministra de vuelta. Eso es como entrada de lo que vamos a hacer cada 8 días. El compañero Mario con gente de San Francisco, de Purísima, de Manuel Doblado y probablemente de Pénjamo, donde vamos a estar haciendo comentarios sobre todas las falsas noticias que están haciendo y el daño que le quieren hacer a la 4T y al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, también vamos a destacar el papel que están haciendo algunos morenistas que, lejos de aplicarse con los estatutos y con lo que manda los preceptos del licenciado Andrés Manuel López Obrador, de él, no mentir, no robar y no traicionar, hay muchos sujetos del PRD que se metieron a Morena, del PAN. Aquí en el caso de Purísima tenemos una regidora que tiene de Morena lo que yo tengo de astronauta, se llama Mónica, la compañera esta, ¿verdad? Y una serie de personajes que se están incrustando con las promesas de un casi delincuente que es diputado de Morena, Ernesto Prieto, que ya les prometió candidaturas a la presidencia de Purísima, como la vez pasada, candidaturas a la presidencia de San Francisco del Rincón, sin tener él nada que ver en el comité estatal, que de por sí también es un ente completamente podrido, porque si revisamos todo, hay en su mayoría puros personajes que son los siervos de la nación. Si lo revisan, la presidenta, las secretarias, todos los personajes que están en la dirección de Morena y en los congresos y en la asamblea, en el congreso de Morena, todos ellos son pura gente de recién registro dentro de Morena, que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, es gente del PRI. Por ahí andaba un Asensio que el día de las votaciones para ministros ahí me manifestó que se iba a meter a Morena, pero no se va a meter porque sea Morena, ni porque sea que sea de la 4T, no, se va a meter porque hay intereses. Ya se dieron cuenta de que gracias a los malos manejos que han hecho los Prieto en el Comité Ejecutivo Estatal, porque duraron 9 años,
No, desde el 13 más o menos duraba 9 años en posesión de la dirección de Morena, el papá de Ernesto Prieto Ortega, que fue expulsado del movimiento cuando fundamos Morena. Ernesto Prieto Ortega estaba expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional cuando fundamos Morena y tenía órdenes del Comité Nacional de no presentarse en la asamblea donde fundamos Morena, en León y en Irapuato. Entonces, ahora resulta que se asume como fundador de Morena. No es cierto, él estaba expulsado y hay documentos que así lo demuestran. En el Comité Ejecutivo Nacional tiene que estar las hojas donde está aclarado que está expulsado del Movimiento de Regeneración Nacional en aquel entonces. Ernesto Prieto fue expulsado. Ernesto Prieto Ortega es el papá de Ernesto Prieto Chico, que se asumió como los siguientes 6 años como presidente del Comité Ejecutivo Estatal, también de una manera fraudulenta, porque era diputado, siempre ha sido diputado y no puede ejercer, siendo diputado. Hay un artículo en el Estatuto de Morena que ninguna persona que tenga puesto como funcionario público puede ejercer funciones dentro del partido de Morena, y Ernesto Prieto secuestró el partido para él durante 6 años, nunca ha rendido cuentas. Eso sí, trae aquí una serie de personajitos menores maiciados. A todos los están maiciando, les dan puestos como coach, o no sé qué función es esa, como los meten al bienestar, a trabajar en el bienestar, y lo que están haciendo es comprando voluntades, y así no se va a poder llevar el movimiento de Morena. Esto está pasando, la prueba la tenemos en Coahuila, porque le dejaron el dedazo a Mario Delgado, un traidor, un auténtico traidor al Movimiento de Regeneración Nacional, a la 4T. Es un simulador, y tenemos que estar despedazando Coahuila. Iba a despedazar el Estado de México, porque el preferido de Mario Delgado en el Estado de México no era Delfina. Le paraban el alto a alguien con un poder mayor, le paraban el alto y tuvieron que sostener a Delfina a pesar del farsante de Mario Delgado. Entonces todo esto tenemos que componerlo a nivel interior antes de enfrentarnos en el 24, porque lo que está haciendo Mario Delgado es dar golpes de la mano de Monreal, darle golpes a Morena donde más le duele. Coahuila no se iba a perder. ¿Qué hizo? Puso al tal Guadiana con las encuestas. A mí me duele contradecir al presidente, porque nosotros somos obradoristas 100% y de la 4T. Me duele contradecirlo, pero las cabronas encuestas nada más sirven para manipular. Es una forma de dedazo. Los que van a determinar quién llega de candidato son los encuestadores, absolutamente. ¿Y quién les va a pagar a los encuestadores? El traidor de Mario Delgado. Entonces es su voluntad, el dedazo de Mario Delgado. Desafortunadamente nuestro presidente no tiene una visión más integral de lo que está pasando acá abajo en Morena. A mí no me permitieron registrar como candidato al Consejo de Morena desde allá, desde México, en el estado. Pasaron de como 200, yo creo, y a mí Ernesto Prieto aquí anduvo paviándose en los pueblos de Rincón, que por sus puros calzones a mí no me iban a registrar como candidato a Morena, al consejo, de consejero. Él lo anduvo gritando a cielo abierto, y así sucedió. De 200 o 300 que se registraron, curiosamente nada más a un servidor le rechazaron el registro, nada más a un servidor. De hecho son temerosos de que les digamos todo. No han hecho ni un solo cuenta desde el 13, desde 2013 hasta el 2022. No han revisado ni un estado de cuentas del partido político de Morena en el estado de Guanajuato. Todo el dinero, han hecho lo que les da su cabrona gana, todo con el dinero. No han presentado ninguna cuentas, ningún balance. Y esto desde que como quedó la compañera Alma Alcaraz en lugar de Prieto enseguida, pues resulta que la desconoció. Allá se andaba paviando con Mario Delgado en México, y vino y hizo todo el batideo que se hizo en Morena, desconoció todos los nombramientos que había hecho la compañera Alma Alcaraz. Entonces golpeó a Purísima, a San Francisco, a Manuel Doblado, a Pénjamo, los hizo garras, hizo la voluntad de él y de ellos, pues, porque tiene una camarilla de compañeros muy poderosos que se fueron a repartir los municipios de Guanajuato
en una cena, un almuerzo que tuvieron en México, y tenemos los nombres de todos los que se fueron a repartir los municipios de Guanajuato y los diputados locales y los diputados, todo el cochinero que hicieron, y aquí en la elección interna hicieron otro batidero, puros siervos de la nación acarreados, pura gente. Tenemos videos de todo eso, y eso pasó en todo el estado. Yo no sé, compañero Obrador, ¿por qué no se informa bien a detalle de lo que ha sucedido en Morena Nacional? Bueno, compañeros, por hoy es todo. Ojalá en la próxima semana llegue un compañero de Manuel Doblado, o tengamos uno de aquí de los pueblos del Rincón de San Francisco o de Purísima. Les agradezco su atención. Bueno, compañeros, entonces esperemos nos sigan apoyando en esta página para seguir dando información respecto a lo que está pasando en el ámbito nacional y local, en lo que a Morena y la política se refiere. Me despido de ustedes, compañeros. Mi nombre es Juan Mario López, su más humilde servidor. Gracias.